Alexandra Córdoba y Alex Bonifaz, quienes son madre y abogado de David Romo, desaparecido ya hace 7 años, con quienes dialogaremos acerca de este tema tan delicado como fue la desaparición de David ya hace 7 años. Muy buenos días, Alexandra, muy buenos días, Alex. Alexandra, sería importante empezar dando un contexto de los hechos ocurridos y de los presuntos culpables que hasta ahora no han sido sentenciados, no han sido encontrados, no han sido señalados y el gobierno se mantiene en total y absoluto silencio. Buenos días, bienvenidos a este espacio. Buenos días, muchas gracias. Cuéntenos, Alexandra, los hechos ocurridos hace 7 años, los pocos indicios que se tienen, ¿qué es lo que nos indican? De los pocos indicios que se tiene, se establece la responsabilidad del Estado en cada uno de esos fiscales, en cada uno de esos investigadores policiales y cada uno de esos jueces que permitieron todas las irregularidades que se han cometido durante estos 7 años de la desaparición de David. Constan procesos fraudulentos bajo el conocimiento de cada una de las autoridades de turno que han pasado desde el 16 de mayo de 2013 hasta la presente fecha. ¿Qué medidas legales se han tomado frente a estos hechos? Repito la pregunta, me parece que se cortó el audio. ¿Qué medidas legales se han tomado frente a los hechos ocurridos y ante esta falta de colaboración por parte de las autoridades? Aló. Buenos días, soy el doctor Alex Bonifaz, abogado de la familia Romo Córdoba. Para que se aclare esta situación de la Comisión de Derechos Humanos, se hizo una denuncia más o menos en el año 2015 sobre la falta de deber fundamental por parte del Estado en el caso David Romo. ¿Qué medidas tenemos ahora? No hay medidas porque esto es una denuncia de carácter excepcional ante la Comisión de Derechos Humanos por cuanto el Estado ha desoído o ha violentado los derechos fundamentales de David Romo. Ahorita lo que existe es una admisión de la denuncia en la comisión y la comisión ha notificado al Estado ecuatoriano para que éste en un plazo de 90 días con una prórroga de 1 mes pueda responder a los cargos formulados en contra del Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son esos cargos? La violación flagrante de los derechos de David Romo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la movilidad. Esos son los derechos, el derecho al debido proceso. Esos son prácticamente los derechos, las violaciones que ha cometido el Ecuador con respecto al caso de David Romo, en este caso. ¿Por qué nosotros mantenemos de que el Estado es responsable en el caso, en la desaparición de David Romo? Hay un caso, Rodríguez Velázquez versus Honduras, en donde se da un símil con el caso de David Romo. El Estado ecuatoriano, a través de la policía y la fiscalía, manifiestan que ellos conocen dónde se encuentra el cuerpo de David Romo. Muy bien, eso lo dijo el coronel Arauz en un programa 360, a voz populi ante la comunidad ecuatoriana. También lo manifestó el exministro de Gobierno, José Serrano, quien dijo que se había cometido una serie de errores en el caso de David Romo. ¿Cómo no va a cometerse una serie de errores cuando él mismo fue el que le comunicó a unos sujetos que aparentemente le tenían a David secuestrado? Les avisó para que estén prevenidos de un allanamiento que iba a realizar la Fiscalía junto con la policía. Entonces, estos elementos, ¿a dónde nos conducen? Nos conducen a que el Estado ha ocultado información en este caso. ¿Con qué pretexto? Con el pretexto de no dar
la verdadera ubicación del paradero de David Romo. ¿Cómo llegamos a determinar esto nosotros? Luego de la investigación que esta defensa asume en el año 2018, llegamos a determinar que nunca investigaron el paradero de David Romo el 16 de mayo del 2013 a las 22:22, cuando él tiene la última comunicación con su madre. Lo que se ha dado son desviaciones de información, en este caso, creando juicios con elementos fraudulentos como una asociación ilícita, como un robo, luego una trata de personas, posteriormente un asesinato con incineración. Y lo más sorprendente en este caso por parte del Estado es que el famoso fiscal Coazapaz, una vez que se presenta al tribunal penal para presentar su teoría en plena audiencia, esto es de replay, en plena audiencia le dice a los del tribunal que acaba de recibir una llamada porque le acaban de indicar que el cuerpo de David se encuentra enterrado en Calderón, cuando él en el inicio de la audiencia le dice al tribunal la teoría del caso: David Romo ha sido asesinado e incinerado y voy a probar estos elementos. ¿Cómo usted puede explicarse esta barbaridad por parte de este fiscal? Estos son los elementos contundentes y muy relevantes que tiene esta defensa para haber presentado esa demanda, esta denuncia de carácter internacional ante la Comisión con el apoyo de Juan Pablo Albán. Alexandra, tengo entendido que usted ha recibido varias llamadas de amenazas a su persona si se mantiene estas investigaciones, estas denuncias. ¿En torno a qué giran estas amenazas? ¿Quién le ha llamado? ¿Qué le han dicho? Bueno, de llamarme a amenazarme, no. Lo que sí, en cada una de las el proceso investigativo, cuando se ha nombrado o cuando se ha pedido que vayan a declarar los agentes policiales, han sido ellos quienes han manifestado que me iniciarán diferentes juicios penales por llamárseles a rendir una versión que le está llamando la Fiscalía General del Estado de oficio, pero sin embargo estos agentes investigadores me parece que se sienten atemorizados porque la investigación por la desaparición de David Romo no terminará hasta que se encuentre a David Romo y a cada uno de los responsables, ya sea por acción u omisión de su desaparición. En el mes de enero se encontraron unas osamentas en el sector de Pomaski. Según las investigaciones, se determinaron que no eran los restos de David. ¿Cómo se sintió usted al realizar estas indagaciones, al tener que ir al sitio, al lugar y a mirar los restos? Aquí causa mucha admiración la manera como investigan no solamente la Fiscalía, sino también cada uno de esos investigadores que dicen ser expertos y que dicen ser de una unidad experimental de búsqueda de personas. Porque hasta el día de hoy, que estamos en el 2020, mayo del 2020, los agentes investigadores, la Fiscalía a cargo de la investigación, no tienen con exactitud el paradero de David. ¿Dónde estuvo mi hijo a las 10:22 de la noche cuando fue la última vez que yo escuché a mi hijo? Hasta el día de hoy no han podido ubicar ese lugar, hasta el día de hoy no han podido establecer cuál es el teléfono celular de mi hijo, no han podido establecer la ruta técnica de ese teléfono celular inteligente de alta gama antes y después de la desaparición. ¿Cómo unos expertos investigadores, si no tienen ese dato importante, ese dato principal, cómo pueden aventurarse a decir dónde está David? Pero cuando se encontraron estas herramientas, pude ver que el proceso investigativo hasta el día de hoy sigue con la misma negligencia, con las mismas irregularidades y con los mismos malos elementos, tanto en fiscalía, policía, como en criminalística. Porque si bien es cierto, encontraron unas osamentas que tenían una pulsera aparentemente de un reloj, ese día, justamente el 16 de mayo del 2013, mi hijo tenía un reloj. Y eso podía ser un dato exacto para establecer si era o no de David. Sin embargo, cuando los expertos
señores de la limpieza de Quebradas encontraron estas osamentas, llamaron a policía y posteriormente a criminalística. Y desde ese lugar, desde la Quebrada de Pomasqui, Santa Marta, hasta llegar a criminalística, se desaparece la pulsera de este aparentemente reloj. Aquí no puede desaparecerse ningún indicio. Esto nos habla de la falta de protocolos y del mal trabajo que hacen cada una de las personas que participan en las diferentes investigaciones, especialmente en el caso de David. Alex, en el año 2019 ya se presentaron algunas irregularidades en el proceso aclaratorio, en el proceso indagatorio. La defensa ya denunció el delito de desaparición. En este lapso, la fiscalía cambió el tipo penal y comenzó a investigar por supuesto asesinato. ¿A qué se debe este cambio que realizó la fiscalía? Bueno, me parece que el dato usted lo tiene un poco equivocado. El asesinato prácticamente se da en el año 2017, en donde se declara una reserva por parte de la Fiscalía y la Policía, en donde prácticamente en este tiempo traman este famoso delito de asesinato con incineración. Este delito es llevado prácticamente a los tribunales en el año 2018 y ahí es donde no se puede comprobar la teoría por parte de la Fiscalía del asesinato e incineración a David Romo y estas personas salen absueltas. Posteriormente, la Fiscalía, al verse con una sentencia adversa, apelan esta sentencia ante la Corte Provincial de Justicia. Y en la Corte Provincial de Justicia es donde nosotros ya asumimos esta nueva defensa, asume el caso, hace un análisis sucinto, analiza hipótesis, analiza teorías y nos damos cuenta que no existe ninguna hipótesis en la investigación, tampoco existe teoría, es una imaginación alegórica, febril por parte de la Fiscalía y de la Policía, y esto motiva a que la Fiscalía se dé cuenta de que ha cometido una serie de violaciones al debido proceso y pide la nulidad del caso. La Corte declara la nulidad del caso y dispone con una sanción a todos los funcionarios que conocieron este caso, que son los jueces, los fiscales y los policías, que no pueden volver a estar presentes en esta nueva investigación. Y es por ese motivo que el caso ordena a la Corte que deben localizarse a David y que debe sancionarse a los responsables. Tenemos un caso en la Comisión de la Verdad de la Fiscalía en donde nosotros hemos reformulado la desaparición forzada del año 2013 presentado por la madre, en donde nosotros tenemos una convicción de que aquí se ha cometido una omisión por comisión en desaparición forzada en contra de David Romo. La policía lo que debía haber hecho no lo hizo, y eso es una omisión, y si mucho más la policía sabía y conocía de lo que ocurrió verdaderamente con David Romo, estaríamos frente a una omisión por comisión en posición de garante de desaparición forzada. Sin embargo, la Fiscalía, no entendemos cuál es el motivo de la Fiscalía que abre otro expediente para localizar a David Romo y nombran a un fiscal de apellido Burbano, quien empieza a igual, sin ninguna hipótesis, sin ninguna teoría, después de 6 años y medio, empieza a hacer un recorrido fallido por los indicios que nunca prosperaron, por los indicios que siempre estuvieron allanados de actos fraudulentos, a perseguir nuevamente a unos sujetos del bus, a perseguir nuevamente a estos jóvenes de la clínica Unión y Esperanza, con la finalidad supuestamente de ver qué le pueden decir sobre David. Cuando nosotros le hemos indicado y hemos protestado en estas 2 investigaciones que debe incriminarse, en la primera, en la omisión, debe incriminarse a los agentes de investigación de la policía
a los fiscales y a los jueces y al ex ministro de gobierno José Serrano, porque ellos tienen responsabilidad en esta omisión. Y de la misma forma, si han abierto un caso sobre la desaparición de David Romo en la unidad de desapariciones, tiene que incriminarse de igual forma a los agentes, porque ahí existen indicios más que suficientes, como ellos esconden las pruebas, ocultan la información, y al ocultar la información están ocultando prácticamente el paradero de David Romo. Ahora las cosas, a los 7 años prácticamente este caso está más que abierto, con elementos más que suficientes. Hay pruebas telemáticas que la Fiscalía tiene que recabar. Por ejemplo, ¿dónde está el teléfono de David Romo? Es la pregunta que se hace la defensa, y les preguntamos a los fiscales. No existe el teléfono de David Romo. Debieron haber localizado el teléfono de David Romo el 16 de mayo del 2013 y hubiesen encontrado a David Romo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿A quién ocultan? ¿A quién protegen? ¿Cuál es ese alto hombre o ese funcionario de alto poder que no se le permite ver el rostro? ¿Por qué los subordinados ocultan a esta persona que es prácticamente la que tiene que responder por el paradero de David Romo? Ahora las cosas están más claras, y aspiramos que esta nueva fiscal que acaba de ser nombrada, esta doctora, me parece que es Vanessa del Pozo Ortega, que le acaban de nombrar para que conozca el caso de la omisión, esperemos que tenga las agallas suficientes y el conocimiento y la técnica suficiente para que pueda incriminar a todas las personas en la omisión de la desaparición forzada de David Romo. Frente a las denuncias que ustedes han realizado, ¿cuál es el siguiente paso dentro del proceso judicial que corresponde? Nos toca seguir recabando, por parte de Fiscalía, tiene que recabar los elementos de convicción contra todos estos elementos que actuaron en la investigación de David Romo. ¿Contra quiénes? Específicamente contra los primeros oficiales que actuaron en la investigación. Hay un señor de apellido Padilla, hay un teniente Mendoza, hay un coronel Hernández, ahora sé que hay un general Arauz y el exministro del Interior, José Serrano. Ellos ya han sido llamados en primera instancia, algunos han acudido, otros no han acudido. Se ha producido un poco de diligencias en el aspecto de convocar a los profesores de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación, para conocer cuál era la personalidad de David Romo, y todos los profesores han indicado que David Romo era un estudiante muy sobresaliente, un joven dedicado al estudio de la filosofía, al estudio de la literatura, un buen lector, un joven que prácticamente le gustaba el arte, le gustaba la guitarra, le gustaba la poesía. De esa forma vemos un joven adolescente con un buen prospecto para esta sociedad. Así lo manifiestan todos los profesores que han sido convocados por Fiscalía. Por tanto, esa fachada que creó la policía, un David Romo drogadicto, alcohólico, pendenciero, no existe. Eso fue la forma como la policía lo creó, con la única finalidad de desviar el verdadero lugar donde se encontraba David Romo, y esto genera prácticamente un delito de desaparición forzada por parte del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no ha cumplido a cabalidad con la norma interna que debió haber cumplido para proteger los derechos de este ciudadano. Alexandra, ¿cuáles son sus exigencias directamente al gobierno nacional, a las autoridades? Mis exigencias siguen siendo las mismas de aquel 16 de mayo del 2013, en que el Estado ecuatoriano debe devolverme a mí. Debe devolverme con hechos reales, con hechos veraces, no con la imaginación de fiscales y policías que pretenden únicamente cerrar un caso con meras especulaciones. Aquí necesitamos que me devuelvan a mi hijo, que me digan dónde está, qué pasó, y cada uno de estos responsables sea sancionado. Aquí en nuestro país ya no pueden existir desapariciones, no deben existir desapariciones. Y sobre todo esas unidades creadas para solucionar estos casos deben ser con profesionales expertos, con profesionales que sean
éticos, que sean transparentes y que sean únicamente encaminadas a encontrar a las personas, no como ha sucedido en todos estos 7 años, simplemente a poner estereotipos en cada una de las víctimas que no están aquí para defenderse. En este caso de David, estamos ya 7 años en los que únicamente ha habido indolencia, ha habido inoperancia y sobre todo una serie de negligencias que han permitido que hasta el día de hoy esté mi hijo desaparecido. Seguiremos luchando hasta encontrar esa verdad, hasta encontrar a mi hijo. Tal vez unas palabras finales de Alexandra o Alex. Bueno, lo único que pedimos nosotros es el apoyo a toda la comunidad ecuatoriana, porque estos casos no pueden quedar en la impunidad. No pueden desaparecer personas en mi país. Yo creo que eso se dio en la época de las dictaduras, pero lamentablemente estos gobiernos que nos vienen acaeciendo o sucediendo en los actuales momentos con estos logotipos de Revolución Ciudadana, de Pan, Techo y Empleo, han sido gobiernos que prácticamente han sabido, en cierta manera, muy estratégicamente desaparecer a las personas. Pero como nada puede quedar oculto ante el sol, nosotros estamos convencidos que con el apoyo de ustedes, que son prácticamente los medios de comunicación, que son los voceros de las personas que no tienen esta facilidad de pronunciarse, nos apoyen, porque este caso que tiene un rejambre ya no solamente nacional, sino internacional, se han unido gente que realmente quiere que de una vez esto no quede en la impunidad. Tenemos el caso de Juan Pablo Albán, un experto en derechos humanos de la Universidad San Francisco de aquí de Quito, que nos están apoyando. Y también tenemos otros colegas con una buena experiencia profesional en el campo internacional, que vamos a empujar esta situación para que no quede en la impunidad el caso de David Romo y quede un ejemplo, así como quedó el ejemplo del caso de los hermanos Restrepo. Muchas gracias al doctor Alex Bolaños, abogado defensor del caso David Romo. Muchas gracias a Alexandra por haber aceptado esta invitación a este diálogo. Sinceramente, como seres humanos, nos solidarizamos con su situación, con su caso, y esperamos que todo tenga un buen final para ustedes, para la familia principalmente, que puedan encontrar la solución, la satisfacción de encontrar por fin una respuesta a todas las preguntas en torno al caso de David. Muchas gracias a todos nuestros amigos también, quienes se han conectado a través de nuestras redes sociales. Este ha sido su informativo desde la terraza. Gracias a la conexión a través de Andes Cotopaxi y Barrio Adentro Cotopaxi. El día de mañana nuevamente estaremos a partir de las 7 horas conectándonos para revisar los temas más importantes que ocurren en nuestro país y también en nuestro contexto local acá en la provincia de Cotopaxi. Nos encontramos mañana. No se olviden de darle like y compartir a estas entrevistas. Muchas gracias, un gusto, hasta luego. Gracias al gentil auspicio de Andes Cotopaxi, Periodismo Digital. Somos la semilla que regaron con amor y respeto. Cada día sembraron en nosotros valores que perduran. Nos enseñaron a ser solidarios, respetuosos. Nos enseñaron a cuidar y proteger. La educación en valores es el camino de humanos mejores. Este es un mensaje de la Red de Mujeres de Cotopaxi. Gracias al gentil auspicio de Andes Cotopaxi, Periodismo Digital. La mejor manera de analizar los hechos más importantes que ocurren en Cotopaxi y en Ecuador, desde la terraza, con la conducción de Marco Altamirano. Transmitido por Barrio Adentro Cotopaxi en colaboración con Andes Cotopaxi, desde la terraza.